Hasta las 12 del mediodía, claro. Y lo que que solamente se crea lo que pueda y que la respuesta individual es pegas encabezados. Y hoy no, a mí me gustaría que se comisión de hoy pues un poco como y depende de la cantidad de yo lo voy a poner en la frente. Mi mamá la voy a ver. Sí. Pero mira, que viene cepillito. Ah, no. No sé si ha trabajado que bien. La nieta lo que estaba de hecho, sí, conseguimos los estados. Porque aquí no estudio. Quería ver si eso podía tramitar el transporte, venía a dar el cubo, y saco el cubo, sí, a ver si la hipoacusia que tiene justifica un CUT. Si es una hipoacusia leve, no, pero si es una hipoacusia que está generando un trastorno del aula y... ¿Cuánto tiene? Si está generando un retraso en el inicio.
Buen día, chicos, ¿cómo están? No son muchos, pero vamos a dar la clase. Buen día, profe. Así se lo muestro a Sebastián a ver qué me dice. Y yo te aviso para la situación allá. Por la dirección te van a hacer allá. Bueno, vamos a empezar. Ahí está. Sentada en la ventana, la profesora. Bueno, vamos a empezar hoy con los equipamientos protésicos, ¿sí? Ustedes vieron que hasta ahora habíamos venido viendo todo lo que era la parte ortésica y al final una parte de lo que eran las ortoprótesis que la dimos, como se utilizan fundamentalmente en el área de ortopedia infantil o en los adultos para compensar longitudes, ya las estuvimos viendo. Ahora vamos a empezar con los equipamientos protésicos. Hoy vamos a hablar de lo que es miembro superior y la clase que viene vamos a hablar de lo que es miembro inferior. Después nos van a quedar los implantes quirúrgicos y después nos van a quedar toda la unidad de quemados, que es bastante larga. Y por último vamos a cerrar con los elementos auxiliares de la marcha, las sillas de ruedas y los elementos de apoyo a la vida diaria que anteriormente eran conocidas como ayudas técnicas. Hoy se llaman elementos de apoyo a la vida diaria. ¿Tá? Son los elementos que utilizan las personas con discapacidad para asistirse en diferentes actividades. ¿En casa están viendo la presentación? Sí, profe. Ah, ok, porque me pone un cartel adelante que dice que para evitar los efectos del espejo infinito, no compartas la pantalla completa de la ventana. No sé por qué razón, pero... A ver. No. No, cambió. Cambió. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del equipamiento del miembro superior? Tenemos que tener en cuenta algunas características que tiene el miembro superior, ¿sí? El miembro superior humano, fundamentalmente, tiene características propias de la especie. Y si bien los simios tienen también algunas funciones en su miembro superior, la mano humana es la mano más perfecta de toda la naturaleza, ¿sí? Es una entidad anatomofuncional sumamente compleja, en primer lugar. La mano sabemos que ejecuta múltiples funciones. También sabemos que es la herramienta, como les decía hoy, la herramienta más perfecta que tiene la naturaleza y más versátil. Es un instrumento de alta precisión. Está muy rico el mate. Y el brazo y el antebrazo van a completar la función de grúa que necesita la mano para ir hasta diferentes lugares para cumplir su función. Dentro de las funciones que tiene el miembro superior, estas son las tres más destacadas: la función motora, la función sensitiva y fundamentalmente la función comunicativa. Las manos tienen la capacidad de comunicar, ¿sí?
Cuando alguien no puede comunicar desde la palabra, puede comunicar desde las manos. ¿Mm? Bien. En relación, en relación a la epidemiología y a las causas de las amputaciones de la extremidad superior, que corresponden más o menos entre el 5 y el 10 de todas las amputaciones que tiene el cuerpo, las causas traumáticas son las más importantes, ¿sí? Accidentes de tránsito, pero fundamentalmente accidentes laborales. Las manos se pierden o se han perdido a lo largo de la historia ejecutando tareas habituales, tareas laborales, con maquinarias. Son muy comunes o eran muy comunes en una época las amputaciones por trabajos con moladoras, con sierras circulares, panaderías, las sobadoras, eh, etcétera. Bien. Las malformaciones congénitas, las malformaciones congénitas, sobre todo las del miembro superior, sobre todo las agenesias, las focomelias o las amelias, son las que más requieren de equipamiento protésico. Algunas enfermedades tumorales o infecciosas, a veces es necesario realizar una amputación quirúrgica por tumores muy agresivos, malignos, ya los vimos el año pasado cuando hablamos de osteosarcoma, sarcomas de Ewing. Y también otra causa de amputaciones son yo no te estoy atajando acá, son las quemaduras graves. De hecho, tenemos pacientes que han sido amputados por quemaduras severas. La amputación del miembro superior tiene una repercusión física muy importante, pero además tiene una repercusión psicológica tremendamente impactante, porque deteriora mucho todo lo que está relacionado con el esquema corporal del paciente y la manifestación de los afectos de nuestro paciente, ¿sí? Los pacientes generalmente se quejan de una sola cosa, y es muy diferente a lo que pasa con los del miembro inferior. Y es lo que dice ahí en rojo: limita la capacidad de abrazar a sus seres queridos. La pérdida de un miembro superior tiene una repercusión psicológica y emocional muy, muy superior a la de un miembro inferior. Porque además, suplir a un miembro superior es mucho más difícil y mucho más complejo que suplir a un miembro inferior. ¿Eh? Muy, muy importante. Bien, como les decía recién, es muy poco probable que alguna prótesis de miembro superior pueda copiar una mano e imitar la función de un miembro superior. Puede realizar algunas funciones, acompañar al miembro sano en ejecutar funciones, en ejecutar algunas tareas, pero siempre la diferencia entre lo que el paciente pretende y lo que la prótesis puede dar es sumamente distante, muy distante. En el miembro inferior esto sucede bastante menos, ¿sí? Sobre todo con los equipamientos protésicos más nuevos. En el miembro superior, a pesar de la modernidad de los equipamientos, es bastante difícil realizar esta similitud entre lo que es el miembro superior real y el equipamiento. Vamos a recordar un poquito, como para que no se me olviden de estas cosas. Un repasito así mini. Una amputación, todos saben que es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción o extirpación o la resección de una parte o de la totalidad de un miembro, que transfixia las estructuras óseas y las partes blandas a nivel del eje longitudinal del cuerpo. Esto ya lo vieron, la desarticulación es el mismo procedimiento cuando pasa por las articulaciones. Esto lo vieron con Andrea el año pasado.
Y existen dos tipos. La primaria traumática, que es donde se produce la pérdida de un miembro en un accidente o en un momento determinado. Y la amputación secundaria o quirúrgica, que es aquella que, si bien puede ser una amputación de urgencia, ¿sí?, es una cirugía que se realiza y se programa tanto la urgencia como la programada propiamente dicha, que requiera de un acto quirúrgico para realizarse. Generalmente el nivel de la amputación o de la desarticulación describe el lugar por donde se amputa o donde se desarticula un miembro y utiliza, y la prótesis que vamos a elegir adecuada en cada caso, la vamos a elegir en base al nivel de amputación que vamos a tener. No las voy a nombrar a todas de nuevo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una amputación? Esto lo hemos hablado también. La primera es la ablación, o sea, remover o sacar la patología primaria y permitir que esto cicatrice o cure. Y la reconstrucción, que es la creación de un muñón, ¿sí?, en términos motores, en términos sensitivos, para que pueda permitir la sustitución protésica. Un muñón de amputación, ¿sí?, es una técnica muy importante, porque nosotros no es realizo una amputación y listo, se amputa y listo. Tengo que hacer la ablación y luego reconstruir el muñón como corresponde. Existen técnicas para reconstruir el muñón, tienen que tener la longitud del hueso más arriba, tiene que tener un buen acolchado muscular, la piel no debe estar a tensión. Ahora vamos a ver cuáles son las características del muñón, porque si yo, desde el punto de vista quirúrgico, realizo un mal muñón, ¿cómo mi paciente va a equipar una prótesis con un mal muñón? ¿Sí? Por eso existen técnicas para la confección de un correcto muñón. Bueno, estas son las clasificaciones y los niveles óptimos de las amputaciones. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los objetivos de un buen muñón. En el tratamiento preprotésico, luego de una amputación, el paciente debe movilizarse dentro de las 48 horas de ser intervenido. Hay que controlar el dolor, tratar de que la cicatrización sea adecuada, preservar fundamentalmente los arcos de movilidad de nuestro paciente, de las articulaciones remanentes, evitar contracturas en flexión, mantener y recuperar la fuerza muscular, ¿sí? Todo eso es importante, la fuerza muscular del miembro y la fuerza muscular del tronco y del resto de los miembros que no están lesionados. Y estas serían las características ideales que tiene que tener un muñón. La forma cónica o semicónica, presentar, como les decía hoy, un revestimiento cutáneo, o sea, una piel que esté bien irrigada, bien nutrida, que no esté ni demasiado estirada, ni demasiado laxa o con colgajos. Las extremidades óseas deben estar suficientemente cubiertas por la masa muscular dentro de lo posible, tener buena movilidad y suficiente fuerza de palanca, conservar los arcos articulares, sí, sobre todo los proximales, poseer suficiente irrigación sanguínea, que no existan zonas de deficiencia de oxígeno como cianosis o zonas de hiperemia, evitar los neuromas. Los neuromas son uno de los elementos más complicados que tienen las amputaciones. ¿Saben lo que son los neuromas? ¿No? Los neuromas son una especie de tumorcito que se genera en la punta de los grandes nervios periféricos, ¿sí?, que generan dolor. Por ejemplo, si yo hago una amputación supracondilia o una amputación sobre el brazo, ¿sí?, todos los nervios periféricos, por ejemplo el radial, el mediano, hay que sostenerlos, elongarlos y cortarlos arriba.
como al ciático. Si yo hago una amputación supracondilia, no lo puedo dejar del mismo largo, porque después el muñón va a apoyar sobre la punta del nervio. Imagínense el dolor. Entonces lo que se hace es traccionarlos y cortarlos lo más alto posible para que se retraigan. Entonces no, y muchas veces hay una técnica que se realiza que se llama la fenolización, que se le coloca una sustancia alcohólica en la punta para inhibirlo, sí, de alguna manera, y que no genere toda esta sensación de dolor, porque molestan y molestan muchísimo. Y la cicatriz tiene que ser correcta y estar en el lugar adecuado, que en el miembro inferior, en la cicatriz adecuada siempre es anterior, nunca abajo, nunca inferior. Puede ser posterior, pero lo ideal es que sea rebatida anterior. ¿Mm? Bien. Y en el caso sí cuando cortás, por ejemplo, el ciático, no genera tampoco impotencia de uno, saltás de la inervación del nervio. No, porque en general las raíces salen más arriba. Aparte no podés correr el riesgo de dejar neuromas, ¿sí? Lo peor que podés dejar es un tronco nervioso periférico largo que te genere un neuroma porque lo vas a tener que reoperar en algún momento al paciente, porque es insoportable el dolor. Bien, vamos a los equipamientos, ¿sí? La prótesis es un dispositivo ortopédico, eso ya lo sabemos, confeccionado a medida que sustituye la totalidad o parcialidad de un miembro perdido o amputado. Debe brindar fundamentalmente tres cosas. Funcionalidad, en primer lugar, debe ser funcional. Debe brindar confort a nuestro paciente y debe brindar estética como último escalón, ¿sí? Actualmente hay una tendencia a no utilizar más las coberturas estéticas. En una época donde todo había que esconder y nada podía parecer lo que era, venían las coberturas de esto, de aquello, de lo otro. Hoy las personas amputadas andan con sus prótesis absolutamente al aire, mostrándolas sin ningún tipo de, lo cual me parece perfecto, porque no hay nada que esconder. Pero en otras épocas, sí. Yo creo que los deportistas, sobre todo los paradeportistas, como nosotros llamamos, que han ejecutado todas sus actividades con prótesis o con equipamientos ortésicos y protésicos, han visibilizado mucho esto y como ellos trabajan fundamentalmente sus actividades con la prótesis pelada así al aire libre y mostrándolo, creo que eso ha ayudado mucho a las personas amputadas a no esconder más esta cuestión de que le falta una pierna, que le falta un brazo o que hay una deficiencia en algún lado. Creo que eso ha sido muy positivo, muy positivo. Incluso desde el punto de vista de las ortesis, de gente que nunca quería mostrar que tenía un corset o una valva o una ortesis. Yo tengo pacientes grandes, mayores de 70 años, que nunca se sacaron un pantalón largo porque tienen una prótesis. Nunca se sacaron un pantalón largo. En cambio, las personas más jóvenes, con amputaciones y ese tipo de cosas, ya no, ya van a hacer sus actividades, tienen que tirarse una pileta, llegan hasta el borde, se sacan la prótesis, la dejan ahí, o tienen bueno, yo tengo un amigo que es nadador de aguas abiertas, él llega con su amputado desde que era muy chiquito, por un accidente, llega, deja su prótesis al lado de su bolso y de su mochila, agarra su bastón canadiense, se va, sale. Lo único que hay que tener es su bastón canadiense en el momento de la salida para asistirlo a salir y después se maneja absolutamente solo. También eso, antes gente que tenía una prótesis, se quitaba, Ah, sí, no. ¿Cómo se iba a mostrar? Claro, claro, claro. Y al contrario, o sea, bueno,
Yo creo que el tema de los deportes adaptados ha hecho mucho en visibilizar estas cosas y en ponerlas, en exponerlas para que las personas que están en situaciones similares puedan también, si no es... Ah, bueno. Que la vida sigue, básicamente que la vida sigue haciendo lo que querés hacer y lo que te gusta hacer. De hecho, bueno, nosotros tenemos muchos pacientes nuestros de acá del centro de rehabilitación. Uno de los chicos que se rehabilitó acá con una lesión medular dorsal, integra el equipo de Silsa de jugadores de básquet. Ahora estuvieron en las últimas Jadar, salieron campeones. Y ellos juegan al básquet en silla de ruedas. Después tenemos otra paciente nuestra que ella siempre fue muy deportista, jugadora de fútbol, maratonista. Después de un accidente en moto quedó parapléjica y bueno, sigue haciendo sus maratones en la silla de manejo manual, en las que se manejan con las manos. Sigue haciendo su deporte y así muchísimos. O chicos con malformaciones congénitas que han nacido con deficiencias de alguno de sus miembros. Esos chicos están mucho más adaptados, ¿no? Porque ellos nacieron así y su vida siempre fue así. No es que les cambió. También. Ahí yo te conozco 1, 2, 3 chicos. Son nadadores. Uno le falta un antebrazo completo. Otro nació con una hemimelia peronea. Y el otro chico tuvo un accidente. Y los 3 son nadadores y anda a seguirlo. Son muy buenos, muy buenos. Es más, vos lo ves, le falta, mirá que los brazos forman una parte muy fundamental en la natación. Y sin embargo, cuando vos nada todos los estilos, y cuando vos lo ves nadando, tenés que como mirar muy bien para darte cuenta que le falta un antebrazo. Porque la velocidad a la cual él mueve sus brazos y el empuje que tiene y cómo ha adaptado su cuerpo a eso, es como que no, él saca su brazo sin su antebrazo y vos no te das cuenta que le falta una parte. Tenés que como mirar muy bien. Yo la primera vez que lo vi nadando, cuando pasa por al lado mío, recién veo que no tenía el antebrazo. Me dijo, pues si ese chico nadó recién. Nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta mientras estaba nadando. No sé cómo hacer. Lo mismo cuando tienen una deficiencia de alguno de sus miembros inferiores. Hay un señor de Mar del Plata que debe tener ya, es mayor que yo, debe andar cerca de los 60, no sé si no tiene 60. Nadador de aguas abiertas, pero de primer nivel. Tuvo un accidente, él era corredor, era triatleta, y tuvo un accidente en una moto cuando tenía algo así como 30 años. Siguió nadando. No tiene prótesis equipada porque la amputación es sumamente alta y le resulta muy incómoda. Viene, se tira en el Paraná y te nada una Villa Paraná como si fuera nada, 21 kilómetros. Sin limitaciones. Entonces también está en cómo las personas se adaptan a eso y en esto que es la función nuestra, ¿sí? Demostrarles que todo sigue, que hay que devolverles esa esperanza de podés volver a hacer lo que te gusta. Podés volver a hacer lo que te gusta. En el caso de ustedes, se puede poner si el paciente no se quiere amputar, ustedes tienen que dejarlo. Y depende lo que tenga.
La hermana de mi tía, hace 4 años que se está pegando ahí en el hospital. Es como un cuarquillo de vida, porque ella no se quiere amputar por el pie. Ella se cayó, estaba cortando las hojas de la enfermera a 2 metros. Ella tiene sobrepeso y cuando cae sobre la pata. Y prácticamente el tobillo le quedó colgando por los bienes. Y por lo que me contó mi tía, nos dieron por hecho como una amputación. Y viste que no había por enseñanza de primario. Sí. Ellos pasaron más de 2 horas con el crucificado. O sea, no desinfectaron la pata porque pensaron que le iban a amputar. Y ella me dijo que no me amputen. ¿Y el pie tenía circulación? ¿Eh? ¿El pie tenía circulación? No sé, hicieron un montón de cosas. Intentaron fijar el pie todo ahora, descubrieron que fue dentro de los años que tenía, que se infectaba con la tuberculosis. Y ahora ¿Cuántos años lleva? Ya y ya va más del 20%. Porque ya no se quiere sacar la pata. A ver, se va a terminar muriendo con la pata. Ya le diagnosticaron diabetes. Y le diagnosticaron con la pata al dedo. Así no me puede. Porque si eso era recuperar y sacar, ella se operaba. En 4 meses estaba equipado con protección. Sí, ella no hacía mucho más que. Es muy, a ver, la realidad de la mina hace de que nosotros, en los ámbitos médicos, hay toda una tendencia a conservar. Estados Unidos, vos venís con un pie así. Afuera, no hay posibilidades, o sea, si hay pocas posibilidades, o esa situación te va a tener a vos 4 años encerrada en un hospital y después con la posibilidad de que se le tengan que amputar. Yo tengo un conocido que no quiso que lo amputara durante varios años, estuvo, no sé, 4, 5 años con esa pierna, porque el pico. Terminó amputado igual. Se lo hubieran amputado en su momento. Él a los 6 meses estaba reintegrado con una prótesis equipada. Así que es difícil. Sí, decir, bueno, Es difícil esta decisión. Sí. Pero Se psicólogo, todo, y yo no. ¿y eso es vivir? ¿Eso es vivir? Pero no lo entiende, no quiere entender. Y ahora, vamos las que me dijo muy bien a su madre, y ahora se ve la mayoría. O sea, va a estar Es que va a terminar con una amputación más alta. O sea, eso es lo que decía mi tía, o sea, pero aparte el desgaste, esto de 4 años, 5 años. No, a ver, a veces es necesario. A veces hay lesiones que no tienen vuelta atrás. Si es una persona adulta, en su sano juicio, tiene toda la capacidad de decidir lo que quiere hacer de su vida. O sea, uno en ese aspecto, si es una persona que está inconsciente, con riesgo de vida, vos lo exponés a la familia te va a firmar un consentimiento, porque vos le decís, a ver, yo tengo que amputarle esta pierna porque si no se va a morir. La única posibilidad de sobrevivir que tiene es hay que amputarlo. O sea, ningún familiar te va a decir no lo haga. ¿Sí? Bien. Lo mismo cuando son menores. Si vos tenés un menor y los padres se niegan ante una situación de riesgo de vida inminente, tenés que dar intervención al juzgado de turno de urgencia. O sea, hay un juzgado de turno de urgencia y ningún juez te va a decir no lo ampute cuando hay un riesgo de vida. Vienen y te lo firman. Es lo mismo que pasa con las familias que tienen alguna religión que no los podés transfundir. Si vos tenés un niño con riesgo de vida inminente y necesita una transfusión, vos das parte al juez, el juez va a venir, te va a firmar, transfúndalo igual.
O sea, lo que nosotros no podemos hacer es no darle intervención al juez ante una situación de esta. O sea, el padre no quiere, no, no. Acá hay un derecho superior que es el derecho superior del niño. ¿Me entienden? Pero cuando es una persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Vos tenés que aceptar lo que te dice. Es como cuando una persona adulta no se quiere internar por algún motivo. Y ahí, por ejemplo, la rama que fue médico, porque me hicieron el trabajo, digamos, le dejaron la pata 2 horas sin afectarse, nada. Más no se puede. Tenés hasta 6 horas para hacer la toalla quirúrgica. Ah, no, había pasado. Porque Y ahí no lo sé. no entiendo, ella apenas que no quisieron, ¿no? Estuvieron como 17 horas ahí, sí, con la pata así, como colchadas por ella, no iban a hacer la pata. Claro, ahí no sabría qué decirte porque tendría que leer la historia clínica y ver. O sea, no es difícil opinar así, sin saber. Hablemos sin saber, como decía. Claro, uno tiene que ver bien cómo son las cosas. Sí, cuando ingresa un paciente, hay que ver que el paciente esté en condiciones de poder ingresar a hacer todo el acto quirúrgico, que esté en condiciones de salud y todo lo demás. Es lo mismo cuando una paciente adulto que viene con una situación médica y no quiere quedarse internado. No quiere y no quiere. O sea, lo hablás, le explicás la situación, le decís que es internado porque usted se va a morir en la puerta del hospital, si no. Y hay pacientes que te dicen que no, y que no, y que no. Entonces, ahí necesitas hacer un acta, que firme él, que firme la familia. Porque si no, claro, el médico no lo dejó internado. No, no, el paciente no se quiso quedar internado. Firme acá. O hay pacientes que no se quieren operar de determinada cosa. Entonces vos también tenés que hacer un acta y escribir como corresponde todo. Tener una fractura con una alteración que es, o sea, es claramente quirúrgica y el paciente te dice que él no se quiere operar. No, no, hágame un yeso, yo no me voy a operar. Bueno, pero mire que la mano le va a quedar mirando para el otro lado. No, no, mira, me importa. Te dicen, bueno, listo. Entonces se redacta, lo firma el paciente, el familiar, si tenés un otro testigo también, lo firma el médico, buscas al director del hospital para que también lo firme. Porque si no, después te viene, no lo operaron. A mí me pasó una vez. Claro, no, agarró para el medio, ¿no? Es más, una señora yo le hice que para la clase. Saqué. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? ¿Qué me dijo usted? Pero esto no pensé que me iba a quedar así. No, pasa. Pasan esas cosas. Bueno, vamos a seguir con el equipamiento protésico. Bien. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las prótesis? Las vamos a clasificar primero por su estructura. Por su estructura, igual que las de miembro inferior, las vamos a dividir en exoesqueléticas y endoesqueléticas o modulares. Hoy, las prótesis de equipamiento, son todas endoesqueléticas o modulares. Las exoesqueléticas tienen una estructura externa, tipo cascarón, son una pieza única y están cayendo en desuso, o sea, ya han caído en desuso. Por ahí pueden encontrar algún paciente que tenga alguna, pero tienen la desventaja de que si se rompe una parte, hay que cambiar la prótesis entera, porque es toda una pieza única. En cambio, las modulares tienen módulos intercambiables que pueden modificarse y readaptarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene una mano, una muñeca y un antebrazo y quiero cambiarle la articulación, se la puedo cambiar. O sea, que esa exoesquelética era algo estética. No cumplían alguna función, en el miembro superior una función muy limitada, pero las de miembro inferior tenían una articulación de tobillo y una articulación de rodilla, pero eran una pieza única. ¿Sí? Yo tengo un paciente que todavía conserva una de esas, un señor grande, que nunca se las quiso cambiar.
Después, de acuerdo a su función, se van a dividir en pasivas y activas. Las pasivas no realizan ningún tipo de movimiento, cumplen una función fundamentalmente estética o de sustitución instrumental, o sea, instrumentales de apoyo al otro miembro. Pueden ser de diferentes materiales, de siliconas, de PVC, y hay que cambiarlas cada tanto porque el material se deteriora, ¿no? Que son muchas de los dedos, algunas manos estéticas, etcétera. Después están las prótesis activas. Les dije que por su función eran pasivas y activas. Y las activas son capaces de realizar movimientos, ¿sí? Distales, de prensión, de agarrar y soltar objetos. Y pueden ser mecánicas o cinemáticas, que es mediada por cables, que ya las vamos a ver, mioeléctricas, híbridas, cuando tienen la mezcla de las dos, y biónicas, que son las de última generación, que son las que se manejan por sensores. Las prótesis mecánicas o cinemáticas, ¿sí?, son básicamente estas que ustedes ven ahí. Se basan en el uso de algún movimiento corporal. Usan la energía muscular del propio paciente. Por ejemplo, fíjense, vamos con esta. Tiene el cono de enchufe a nivel del brazo, ¿sí? Tiene un sistema de correas que lo amarra al tronco y tienen unos cables, que acá se ven los cables, acá se ven los cables, y esos cables necesitan que yo eduque a mi paciente y le enseñe cómo funciona. Por ejemplo, vamos a suponer que esta mano es protésica, ¿sí? Tengo el micrófono. Para que se cierre esta mano, yo quizá haya tenido que elevar el hombro y mantener el hombro elevado para que esté cerrado. Quiero abrirlo, desciendo el hombro. ¿Sí? Una función muscular contralateral es la que genera la función de la tracción. Hay algunos, por ejemplo, que tienen una elevación de hombro y cierran el garfio. Esto es un garfio, ¿sí? O bien la función del hombro contralateral para generar la función del codo. Esas de cada prótesis y cada paciente debe aprender a manejar su prótesis. Esas son Siempre es así que, por ejemplo, para abrir la mano se tiene que elevar el hombro contrario. diferentes, depende del nivel de amputación y de cuántas articulaciones o cuántas movilidades vos tengas que activar. ¿Sí? Cuanto más alta, más elementos tenés que suplir. Son livianas, son muy robustas, muy sólidas, ¿sí? Requieren poco mantenimiento y son prótesis dentro de los valores que tienen bastante económicas. Las híbridas son una mezcla de esta con las que siguen, que son las mioeléctricas. Las mioeléctricas emplean impulsos eléctricos, que tienen en los encajes siliconados, tienen electrodos que toman contacto con la piel del muñón y amplifican la contractura, la contracción muscular, el voltaje que genera una contracción muscular del muñón, lo amplifica este sistema que está acá, ¿sí? Un pequeño motorcito, y ese es el que activa la función de la prótesis, ¿sí? Y después tenemos que tener en cuenta que estas son más pesadas, que requieren más control, más mantenimiento y tienen un costo muy superior. Ahí ustedes están viendo un paciente que tiene una amputación bilateral y tiene dos prótesis distintas, ¿sí? Son difíciles todas estas prótesis requieren de un entrenamiento estricto. Quien no las entrena no las puede usar, las tiene de adorno, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que tiene una prótesis de reemplazo de miembro superior? Tienen una suspensión, tienen un encaje, tienen articulaciones, tienen un control y tienen una unidad terminal. La unidad terminal puede ser el garfio, que es el gancho, la mano mecánica o la mano mioeléctrica.
Vamos a los encajes. El encaje es el componente más importante que tiene una prótesis, porque es el elemento por el cual se sostiene y se amarra al muñón. Debe quedar perfectamente adaptado a la forma del muñón. Debe tener, pueden ser de contacto parcial o de contacto total. Y, por suerte, los nuevos materiales, el advenimiento de nuevos materiales flexibles ha hecho de que estos muñones sean más anatómicos en su adaptación. Las prótesis mioeléctricas, como les decía hoy, tienen los electrodos situados en los liners de siliconas, que ya los vamos a ver. Y también existen otros encajes que se colocan de manera quirúrgica en el hueso o en las fascias, como son los implantes subfaciales o los implantes de osteointegración. Hay pacientes que tienen como una especie de tornillo que sobresale, ¿sí? Y ahí es donde amarran la prótesis. Tienen algunas complicaciones, pero porque bueno, es como un implante quirúrgico relacionado con el exterior todo el tiempo, pero en realidad yo creo que los que mejor funcionan son estos encajes liners de siliconas que vienen con los electrodos para las partes de las mioeléctricas sobre todo. El sistema de suspensión. El sistema de suspensión es el que sujeta a la prótesis y brinda la seguridad al anclaje, al encaje. Debe ser cómoda, tolerable por el paciente y pueden ser de dos maneras: las de suspensión interna o las de suspensión externa. Las de suspensión interna, también llamadas de autosuspensión o de endosuspensión, es la suspensión que está garantizada por el anclaje, por el encaje. O sea, el encaje protésico es el que genera la suspensión. Y esto se hace, como les explicaba hoy, mediante ese famoso liner o sistema de 3S que se llama, que es un sistema. Socket viene como de media, de soquete. Suspensión silicón. Es la suspensión de silicona, que es un liner, es como una especie de media que tiene la silicona y que tiene un material, una malla elástica, que es la que genera la contención, ¿sí? Y que además tienen, que después las vamos a ver, válvulas de vacío, con las cuales se van a generar la autosuspensión y la autofijación de esta prótesis. Y las externas son las que usan los medios externos, como son los correajes o los arneses, ¿ven? Esto es un liner de autosuspensión y esta es una con correajes y liners de suspensión externa. A veces es necesario combinar ambos sistemas, sobre todo en muñones muy cortos. Claro, exacto, exacto. ¿Cuál es la fuente de energía o sistema de control de la prótesis? Lo que hablábamos hoy. El sistema es el que activa la prótesis, ¿sí? Es el que activa la prótesis, que puede ser mediante un sistema mecánico o mediante un sistema mioeléctrico. El sistema mecánico es lo que yo les explicaba hoy, que a través de un movimiento corporal usa la energía del propio cuerpo de un determinado grupo muscular, ¿no? Entonces, fíjense acá. Fíjense que el garfio está controlado por el hombro contralateral. Y este lado está controlado por la flexión del codo. ¿Lo ven? Ahí tienen un sistema. Miren los cables. No es fácil aprender a manejar esto, ¿eh? No es fácil. Requiere todo un sistema de educación del paciente y de entrenamiento de la prótesis. Es todo un proceso el entrenamiento protésico. Y después el sistema eléctrico o de control mioeléctrico, donde se incorporan los electrodos, como yo les decía hoy, al encaje y toma contacto directamente con el muñón. Entonces, este encaje, estos sensores, detectan las contracturas musculares y la transforman en una señal eléctrica y la amplifica fundamentalmente. Entonces, de esta manera, ahí lo tienen explicado cómo es el sensor, tienen explicado cómo es el sensor y cómo trabaja para, por ejemplo, abrir y cerrar la mano.
Las articulaciones intermedias. Dijimos que depende del nivel de amputación, podemos tener articulaciones intermedias. Estas pueden ser pasivas o activas. Las activas tienen un mecanismo eléctrico o mecánico y las pasivas se mueven y se fijan con la ayuda de otra extremidad o, por ejemplo, el paciente solo puede flexionar el codo, colocar una traba y dejar su codo en flexión. Y el dispositivo terminal es el que reemplazaría la función de la mano. Y pueden ser pasivos, cuando solo son manos estéticas, y activas cuando son para prótesis mecánicas, los dispositivos que se llaman terminolaterales, y para las manos mieléctricas, los terminoterminales, ¿sí? Que pueden tener forma de pinza, de mano, de garfio, el famoso garfio. Este es uno de los dispositivos más comunes, este es más moderno, estos son más modernos y este es más rústico, más básico. Bien, los factores que determinan la prescripción de una prótesis de miembro superior. Hay que tener en cuenta el nivel de amputación, el estado del muñón, el largo del muñón, la potencia muscular que tiene este muñón, el grado de movilidad que tienen los elementos, las articulaciones vecinas, las expectativas que nuestro paciente tiene en relación a esa prótesis. Es muy importante. ¿De qué trabaja? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Cuál es la actividad del paciente? ¿Cuál es la motivación que tiene? Y sobre todo su nivel sociocultural, ¿no? Quizás si es una persona que hace un trabajo, ha trabajado siempre de manera rústica, va a querer una prótesis que sea fundamentalmente funcional, que él pueda hacer sus trabajos, no le va a importar que sea estética. Quizás si es una persona que se dedica a otra cosa, quizá prefiera algo más estético, menos aparatoso. Eso también es muy importante. Si es un paciente que vive en una zona rural, en una población pequeña donde no tenga acceso al mantenimiento permanente, quizá una más rústica va a ser más cómoda. Bien. Dando algo a mí. Me comí una. A ver, ya me pone sí. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de cada lugar más o menos que va a equipar. Las prótesis para amputaciones parciales de la mano. El objetivo acá es de dotar de la mano, ¿sí? Y puede ser para un pulgar solo, para los dedos medios, para las bases de los dedos o para amputaciones transmetacarpianas. La mayoría de estas articulaciones de reemplazo son estéticas. Me está faltando algo, amiga. Ajá, está bien. Ahí está. A ver, fíjense, por ejemplo, que este es un paciente al que le faltan un pulgar y 2 dedos más. ¿Lo ven? Esa es la prótesis. Este es un señor que le falta el índice. Esta es una prótesis en 3D igual que esta. ¿Las ven? Este paciente no tiene pulgar y le han colocado un sistema tipo pulgar, pero del otro lado. ¿Lo ven? Se ve que le falta toda la eminencia tener del otro lado, entonces con esto acá él genera la pinza, pero desde el otro lado. No debe tener el apoyo de la eminencia tener. Ahora sí. Para las prótesis para desarticulación de muñeca y amputación distal de antebrazo, ¿sí? Estos pacientes tienen pronosupinación. Entonces, para los que tienen pronosupinación, puede haber encajes de dos tipos. Los tipos abiertos, ¿sí? Que requieren del 80% de la longitud del antebrazo. O sea, casi todo. Hasta acá.
usan una terminal que se llama tipo hook. El hook es el famoso garfio. Esto es el hook. Esto, ¿sí? El garfio. Fíjense, el paciente lo está usando para colocar un clavo. ¿Mm? El encaje se sostiene cerca del codo, o sea, el encaje va hacia el codo y puede incluso sujetarse hasta el brazo, ¿m? Para poder tener mayor fijación. Y es útil para tareas diarias, es muy funcional, tiene poca estética, como lo verán al señor ahí, bastante poca estética tiene, pero es muy funcional. Para desarticulación de muñeca y amputación también distal del brazo, habíamos dicho que había abiertos y cerrados. Este es un cerrado, donde la zona distal del muñón se cubre con materiales más flexibles y tiene una ventana, ¿sí? Que luego se cierra una vez que calza el antebrazo ahí adentro. Este puede adaptar varios sistemas. La pinza gancho, que es tipo el hook, o también las manos de prensión, que se llaman activas en 1 y 2 tiros, y las manos mioeléctricas. Esta ya es más complejo y puede adaptar, ahí está la ventanita, ¿ven? Estos pueden adaptar ya terminales un poquito más complejas. Los sistemas cerrados, los abiertos solo toman la pinza gancho, que es el hook. ¿Mm? Para amputación de antebrazo, para amputaciones de tercio medio de antebrazo, ya no tienen el 80% del muñón, se utiliza un encaje tipo Munster. Esto es un Munster. Que incluye, o sea, que toma y se amarra a lo que es el olecranon y los cóndilos. Por lo tanto, ¿qué pierde el paciente? Y la flexoextensión, ¿sí? Ya la flexoextensión no es la misma, sino que va a tener una flexoextensión limitada y la pronosupinación ya no la va a tener. Eso genera el Munster. Para cuando la amputación del antebrazo ya es en el tercio proximal, o sea, muy cercano a la línea del codo, ya necesita un encaje con un diseño un poquito especial, porque va a encajar el muñón de antebrazo que tiene, pero va a tener que tomar más hacia arriba, ¿sí?, el brazo. Y ya la articulación no va a tener la capacidad de levantar la prótesis porque el puñón es muy corto. Entonces acá va a haber que asistir a la flexión del codo. ¿Está? Tiene el codo, pero lo va a tener que asistir porque el muñón es tan corto que no tiene palanca para flexionarlo. ¿Está? Bien. Cuando hay desarticulación de codo, ya no tenemos articulación de codo y hay que incorporarla. Necesitamos incorporar esta articulación. Y el encaje tiene que ser adaptado a la zona supracondilia, y acá ya vamos a necesitar cables de doble tiro, porque hay que controlar tanto la mano como el codo. ¿Sí? Para las amputaciones del brazo, si conservan del 80 al 50, el encaje tiene que cubrir el hombro de manera lateral, ¿sí? Acá, cubre el hombro lateral, ¿sí? Y va a permitir que el hombro se movilice de manera parcial, porque ya lo va a limitar, el paciente no va a poder elevar completamente el hombro. La suspensión se va a hacer por un arnés en 8, ¿sí?, hacia el lado contrario, y ya vamos a tener que incorporar los cables cinemáticos, o sea, los cables de tiro, o que tenga una parte mioeléctrica y otra parte de cables. Puede tener el control de cable para el codo, ¿sí?, y puede tener un sistema mioeléctrico para la mano. Para muñones medios y cortos, 50 al 30, ya el encaje tiene que ser, fíjense, no solamente lateral, sino que también va a ser lateral, anterior y posterior. Cuanto más corto el muñón, más amarre necesito, ¿está? ¿Lo entienden a eso?
más apoyo necesito. Y la movilidad del hombro acá ya va a estar prácticamente limitada, más que para hacer algo de elevación, antepulsión y retropulsión. Y la suspensión tiene que ser de mayor amarre, no solo a un arnés, sino que muchas veces al tórax contralateral. Y para los muñones muy cortos y para la desarticulación del hombro, ¿sí?, que también tenemos pacientes con estas situaciones, ya el encaje es mucho más envolvente, se va hacia el tórax, generalmente son como demasiado invasivos hacia el tórax, algunos tienen como hasta una especie de chaleco que va hacia el lado contrario, y bueno, y él requiere muchísimos más cables para movimientos terminales. Este tipo de prótesis, cuanto más corto es el muñón o cuanto más se acerca a, al eje central del cuerpo, la amputación, los pacientes rechazan muchísimo el equipamiento. Salvo que sean prótesis como que puedan aprender a manejarla, porque si no, es más, el armatoste que llevan, porque literalmente es así, no las quieren utilizar. Los que tienen amputaciones más distales las equipan mejor, los que tienen amputaciones más proximales no las equipan tanto porque refieren que es más lo que le molesta que lo que pueden hacer con ellas, ¿sí? Y eso uno se los escucha mucho a esto. O terminan no usándolas. Y acá tienen una que es la que se utilizan para desarticulación de hombro. Esto es lo que yo les decía, ¿ven? Terminan teniendo una especie de chaleco, de arnés, que fija esta prótesis, pero que funcionalmente es más compleja. Es muy difícil, a veces hay que integrar sistemas mioeléctricos con sistemas mecánicos. Las que vienen con los sistemas mioeléctricos y el paciente aprende a utilizarla son más funcionales, pero las otras... Es más, en el miembro inferior suele suceder algo parecido. Cuando la amputación, el muñón de amputación supracondilio es muy alto, los pacientes no se quieren colocar la prótesis, porque están mejor sin la prótesis, con unas muletas o con un bastón canadiense, que con la prótesis, porque se les descalza, porque se les sale, a diferencia del paciente que tiene un muñón largo, en el cual pueden andar y deambular sin ningún tipo de problema. Y esto es lo que les decía hoy, estos son pacientes amputados de miembro superior, estas dos personas con amputaciones congénitas, ¿sí? Estos son Juegos Paralímpicos. Tiro con flecha, ping-pong, tenis de mesa, natación, y abajo una prótesis mioeléctrica mostrando cómo utilizan los broches para colgar la ropa. Así que bueno, ahí tienen un poquito lo que les decía hoy, el poder, lo que se ha visibilizado a través de los deportes y los equipamientos protésicos. Obviamente que el nadador no utiliza su prótesis para nadar, ¿no? Sí, los que hacen surf en el agua, he visto, hay prótesis equipadas de miembro inferior para eso, para el agua. Sí, ¿quién me habló? Decime. La mayoría vienen importadas. Sí, hay fabricación protésica. Sí, sí. Pasa que son caras. Son caras, sí. Son caras. Bueno, esto está colgado en el campus, creo que ya lo dejé habilitado. La semana que viene les va a dar Boris la clase teórica. Yo no voy a estar. Así que Boris les va a dar la clase a las 8 y van a hablar de lo equipamiento protésico del miembro inferior. Conmigo nos vemos dentro de 15 días.